Primero que nada, pues agradecer enormemente al equipo de Hands-On Testing por la invitación, a Blanca, a Dafne y a todo el equipo. Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí, platicar un poco de lo que hacemos acá en el IoT Fab Lab, este laboratorio de Internet de las Cosas aquí en Guadalajara Connectory. Estamos literal a 10 pasos de donde está Blanca ahorita, entonces es un espacio de innovación completo el que tenemos aquí en Guadalajara Connectory y los invitamos completamente a conocerlo y a ver lo que acá hacemos, ¿no? El laboratorio que están viendo en la parte acá de fondo, acá tengo una imagen un poco más pues presentable, por así decirlo. Es un espacio de innovación completo, es un laboratorio equipado con pues, herramientas que denominamos de fabricación digital. Si ustedes no han escuchado en sí el término Fab Lab, significa Fabrication Lab, es más bien una iniciativa del MIT que nació previo al año 2000 más o menos, en el cual tiene como visión una red global de laboratorios como ¿no? Existen alrededor de 15, 16 de este tipo de espacios aquí en México, no somos el único, pero sí nosotros tenemos una apuesta un poco distinta en la manera de profesionalizar el diseño de hardware y el diseño también de prototipos de Internet de las Cosas, con todas las herramientas, con todas las normas, con todo lo necesario para poder llevar un proyecto de una idea a un MVP, que es un producto mínimo viable, de ahí a un prototipo que sea de alta fidelidad, que así lo denominamos como que ya parezca un producto, y de ahí se vaya a la escalabilidad de que sea algo que lo puedas encontrar a lo mejor en alguna tienda o ya sea un producto como tal, ¿no? Entonces, los acompañamos precisamente en ese proceso desde la ideación, nos sentamos con ustedes, revisamos sus ideas, convertimos tus ideas a requerimientos puntuales y esos requerimientos ya en un plan de trabajo como tal, ¿no? Entonces, generamos un plan de trabajo como todo proyecto, generamos los entregables y al final de cuentas, yo creo que eso también pasa tanto en software como en hardware, que a veces nos imaginamos como gran cantidad de features y características que le vamos a poner a nuestra solución y eso lo único que hace es que va retrasando la entrega del mismo o simplemente nunca sale, ¿no? Entonces, al inicio nosotros sentamos muy bien los requerimientos y una vez teniendo esos requerimientos, sobre ese trabajamos. Ya si se te ocurre alguna idea en el proceso de que le quiero poner este LED que haga esta cosa o le quiero que se empareje también por Bluetooth o no nada más por Wi-Fi, ese tipo de features a lo mejor sí es muy buena idea anotarlos, tenerlos en cuenta, pero para una segunda versión, ¿no? Ya tener una primera versión que funcione y ya de ahí podemos revisar las siguientes versiones, pero tener un prototipo como tal funcional y que puedas demostrar tu idea. No es lo mismo llegar con una presentación bien bonita de PowerPoint a también llegar con un dispositivo tangible, ¿no? Entonces, es parte de lo que hacemos aquí en el Laboratorio de Internet de las Cosas. Somos un equipo de 3 personas. Yo soy Ignacio Marrón, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, ya con cierto tiempo de experiencia en el desarrollo de soluciones IoT, principalmente el proveer soluciones técnicas en el desarrollo de este tipo de soluciones. Y también como parte del equipo está José Luis Andrade y José Manuel Sánchez. Ellos son expertos en el área de diseño industrial y diseño mecánico respectivamente. Y pues somos multidisciplinarios para el desarrollo de soluciones de este tipo, ¿no? Y también existe dentro de la parte de innovación expertos en software, en cloud, en firmware, en la conectividad, todo esto que engloba una solución que no es solo una tarjeta como esta, sino el software que pueda generar el valor con lo que esto está haciendo. También hay un equipo muy grande de la parte de innovación de Bosch que formamos parte del mismo equipo, ¿no? Entonces, esto es en sí el laboratorio, de aquí es de donde estoy prácticamente, literalmente el día de hoy. Y hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca, yo creo que este año el tema tecnológico ha repercutido, impactado de una manera muy interesante, algunos beneficiándolos, algunos otros perjudicándolos, pero vamos a ver casos específicos de tecnología dentro de Internet de las Cosas y en general de desarrollo de soluciones en hardware, ¿no? La agenda para el día de hoy que tengo pensada para todos ustedes es precisamente qué es IoT. Revisar, a lo mejor muchos de ustedes ya expertos ya conocen esta parte. Y algunos otros a lo mejor podemos definirlo de una manera distinta, ¿no? Entonces,
Vamos a revisar algunos casos y ejemplos de uso en el día de hoy y cómo esta frase está tomando relevancia de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Tanto para las empresas como para los gobiernos. Y una breve historia o anécdota general de lo que hemos desarrollado actualmente, terminando con un impacto en todos los ecosistemas IoT y definiendo también qué es un ecosistema IoT en general. Muy bien, iniciando con esto vamos a revisar rápidamente qué es el Internet de las Cosas. Coloquialmente o años anteriores definíamos al Internet de las Cosas como simplemente un dispositivo, alguna cosa que está conectada a Internet y hay una cierta comunicación, ¿no? Antes podíamos definirlo más como monitorización, es decir, veíamos a lo mejor, podíamos conocer desde nuestro teléfono la temperatura que tengo a lo mejor en mi habitación, en mi cuarto, desde aquí, desde mi oficina, y saber, y se veía padre, ¿no? Ah, está a 24 grados mi habitación ahora. Y eso era monitorización antes y no es cómo ha evolucionado actualmente, donde ya no solo es ver los datos, sino generar valor con ellos, ¿no? Ahí es donde entra el término de inteligencia informática, que pueda procesar estos datos, los convierta en información y podamos tener o generar valor o tomar incluso decisiones a partir de esos datos, ya sea con un actuador electrónico, que es un transductor que genera cambios en el mundo físico, como una cerradura, una luz, entre otros, o inclusive con decisiones que alguien lee los datos, ve un dashboard y ya puede tomar decisiones basadas en información real, ¿no? Todo esto se convierte en derivar, pues, todos los datos en información y con ello, pues, generar o generar soluciones de manera efectiva. Y aquí es donde entran dos términos que siempre van a estar presentes dentro del IoT, que es datos e información. Esto no es lo mismo. Información y datos son dos cosas distintas y lo definimos rápidamente. Datos es más un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera. Y estos están siendo registrados, ¿no? Y es más bien la entrada sin procesar la que se produce la información. Entonces, información tendríamos que se requieren los datos para ser procesados y comunicados de tal manera que puedan ser entendidos o interpretados. Vamos a definirlo un poco más fácil. Datos es pues toda mi recopilación en un histórico y ya la información es el procesamiento de esos datos para la toma de una decisión. Ahí es donde tenemos el punto importante. Bien, en este inicio de la charla quiero generar unas preguntas para ustedes. Igual vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas, pero me encantaría yo ya también darles mi pregunta para todos ustedes. Si tuvieran ustedes la capacidad de poder conocer el estado de cada cosa a tu alrededor, es decir, si la puerta de tu cuarto está abierta o está cerrada, si la temperatura o la humedad de tu habitación es tal, si la luz de la cocina está encendida, está apagada, todos estos tipos de estados en cada cosa que te rodea, lo pudieras conocer en un sistema, ¿ustedes qué problema resolverían? Entonces vayan dejando por ahí sus ideas en el chat o incluso al final si hay una parte ahí para que podamos analizar cada una de las ideas que ustedes tienen, ¿no? Esta es mi pregunta para ustedes y es lo que quiero transmitirles el día de hoy. Actualmente hemos revisado o adoptado mucha tecnología en nuestros espacios, tanto en espacios de trabajo, en escuelas. Nos ha obligado, vaya, la situación actual a hacer uso de la tecnología para poder pues llevar a cabo esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad. Entonces, un ejemplo muy común es el poder revisar la temperatura de las personas que asisten a lo mejor a un espacio de trabajo, poderla conocer. Para esto es tecnología que ya existe desde hace bastantes años, que es a lo mejor una cámara termográfica, inclusive por ahí podemos tener la parte de reconocimiento facial y todo esto integrado, ¿no? Esto ya existía como tal, pero ahora es cuando necesitamos o se adopta la tecnología y lo vemos como, no como un lujo o como algo, como un nice to have para tener, sino como una necesidad real, poder tener que implementar esa tecnología para a lo mejor no tener una persona que esté haciendo este trabajo y ponerle en riesgo, porque a lo mejor es una actividad rutinaria que puede
muchas personas pues podrían estar subempleadas, es decir, no realizando las actividades que pueden llevar a cabo. Y es ahí donde entra la adopción de la tecnología y es como esta situación en este año ha llevado a incrementarlo enormemente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante sencillo. Acá está otro como tal, que es el poder, de acuerdo a visión artificial, conocer cuando una persona está respetando su sana distancia o cuando no lo está haciendo, ¿no? Estos se pueden convertir en datos, poder tener algún estimado de cuántas personas están interactuando sin una sana distancia y de ahí tomar estos datos y tomar decisiones, ¿no? Generar algunos carriles, realizar mayor señalética para poder evitar este tipo de situaciones, pero nos obliga de nuevo a generar a partir de esto la adopción tecnológica y adoptarla ya como una necesidad, ¿no? Estaba viendo hace una semana que tuvimos una charla por ahí, cómo las nuevas tecnologías, por ejemplo, de las pantallas en corporativos, también se conectaban a una cámara y se generaba señalética inteligente. ¿Cómo es esto? Normalmente cuando estás en un espacio, ya sea un banco, un espacio corporativo, etcétera, muchos de los roces que puedan existir con el cliente es cuando le mencionas que debe acatar ciertas recomendaciones o ciertos protocolos, ¿no? Entonces, una estrategia muy viable para poder evitar este tipo de roces es generar una señalética clara de qué es lo que se puede y no se debe hacer, ¿no? Entonces, estas pantallas por ahí puestas en diferentes espacios están conectadas a una cámara, de igual manera que esto reconocía cuando las personas no estaban respetando una sana distancia y pues de una forma muy amable, por así decirlo, generaban ahí la señal de que respeta tu sana distancia directo en las pantallas, ¿no? Entonces son adopciones tecnológicas que se están incrementando actualmente por el tema de esta adopción digital, ¿no? Que se está llevando a cabo. Otra muy sonada también es por ejemplo, casos de países como Corea del Sur, Alemania, que supieron llevar de cierta manera lo que ha pasado. Generaron aplicaciones móviles con geolocalización para las personas que daban caso positivo a la enfermedad y con ello poder conocer y estos datos generar una predicción del comportamiento de contagios futuros, ¿no? Entonces, es tecnología que está ahí, pero donde antes se utilizaba a lo mejor para marketing, publicidad y llenarnos de publicidad pues bastante ad hoc a lo que nosotros hacemos día a día, implementarla ya con otros propósitos, ¿no? 2020 yo creo que es el año total de los datos, es decir, yo creo que nunca habíamos visto tantas gráficas y líneas de tendencia y ahora somos expertos en mucho de estos aspectos matemáticos, de analizar datos, de ver gráficas, de interpretarlos, de incluso hacer nuestros propios prospecciones, ¿no? Nuestra propia estimación de cómo va a cambiar la curva, etcétera. Es un año donde vemos el valor de los datos y a partir de esto, de poder interpretar los datos y generar decisiones ideales, es lo que se denomina o se ha denominado como una vacuna digital, ¿no? Soluciones basadas principalmente en la analítica y que nos ayuden en este caso, que es cotidiano, que es actual, pues enfrentar una pandemia, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de las adopciones tecnológicas para este año que se han llevado a cabo. Obviamente son diferentes apuestas de cómo se analizan los datos. Algunos países lo hacen de alguna forma, algunas compañías lo hacen de otra. Y esto son diferentes formas de hacerlo, son diferentes los resultados, ¿no? Entonces, ahora imaginen cómo todo esto, si creíamos estar preparados estando en una nueva era digital donde todo parecía estar en un auge completo de tecnología, ¿por qué no nos ayudó tanto en sí como un estándar en los diferentes países, ¿no? Entonces, es aquí donde entra cómo repercuten en los diferentes ecosistemas, en este caso ya hablando en particular de Internet de las Cosas. Un ecosistema de Internet de las Cosas es un espacio donde se implementa una solución. Vayamos a un ejemplo. Existen 4 principales o los 4 sectores pioneros. Uno de ellos es ciudades inteligentes, son soluciones implementadas en el ámbito urbano que nos ayudan
a la optimización del tráfico, a eficiencia energética, a lo mejor conocer si una calle está iluminada, crear un dispositivo que nos permita censar la luz y que éstas se enciendan o se apagan de manera inteligente, o podamos monitorizar el consumo de energía de estas luminarias y cuando alguien pasa se encienda y generar con ello eficiencia energética de acuerdo a estos datos, ¿no? Y servicios urbanos en general. Otra muy importante es todo el ámbito industrial, el auge de Industria 4.0 y todo esto que ya hemos venido escuchando. Es precisamente dispositivos que están implementados en la cadena de producción, ya sea para mantenimiento predictivo, es decir, un dispositivo puede conocer a partir de cambios en los patrones de las máquinas y predecir incluso que puede llegar a fallar, ¿no? Y generar con ello un mantenimiento que evita que esto pase. Cuestiones de logística, localización en interiores, almacenes, todo esto entra en la parte industrial. La parte automotriz, yo creo que uno de los ecosistemas IoT más pues, que han existido en mucho tiempo, que son una gran variedad de sensores conectados a una computadora central. Básicamente estamos hablando de un ecosistema completo IoT dentro de un automóvil. Y otro de los más importantes o interesantes es en el ámbito de la salud, la monitorización de los pacientes, saber o administrar medicamentos de forma remota, etcétera. Y también pues, la gestión de inventarios, ¿no? Poder llevar a cabo una predicción completa de los medicamentos que se van a distribuir y que no haya desabasto y todo esto. Para todo esto se utilizan diferentes tipos de soluciones de Internet de las cosas. Ahora, les voy a platicar una pequeña historia o una anécdota que ha pasado este año para entender un poco cómo la adopción de la tecnología nos ha llevado a que la innovación no sea como algo bueno, sino ya indispensable para todos, ¿no? Supongamos, tenemos a una persona que se llama Gerardo, por ejemplo. Gerardo es dueño de una fábrica de manufactura de plásticos. Entonces, él se dedica a la fabricación de plásticos y ha tenido su empresa por ya más de 20 años, ¿no? 20, 25 años. Actualmente, él tiene un cliente que representa el 70% de su revenue, de sus ingresos, y otros clientes por ahí que son el siguiente 30%. Para esto, pues él ha tenido un flujo constante de entregas hacia este cliente grande, el cliente que prácticamente es el mayoritario de su empresa, y pues les ha generado ciertos ingresos a lo largo de sus 25 años trabajando, ¿no? Él, hasta el momento de la crisis, es cuando su cliente que representaba el 70% de sus ingresos, pues ya no está en la capacidad de poder hacer los pedidos que estaba, pues, que los hacía cotidianamente, ¿no? Entonces ha bajado la cantidad de pedidos, por ende la cantidad de ingresos hacia su empresa. Al depender tanto de un solo cliente, esto repercute demasiado en ese tipo de fábricas y es un problema general de muchas de las fábricas o industrias que han nacido pues ya de hace tiempo, que se acostumbraron a un modelo y ahora con los cambios han sufrido bastante, ¿no? De ahí viene la necesidad de innovar, de crear o generar ideas para poder revertir esta situación. Y es cuando ya se toca la crisis de estar ahí, de no tener esa afluencia de efectivo, de clientes que deben sostener la empresa, y cuando por debido a lo mejor a protocolos, reducir la capacidad de personal o de operadores dentro de la empresa, pues es donde necesita crear innovación, ¿no? Crear o implementar tecnología dentro de sus espacios para que más tareas que puedan ser utilizadas o realizadas por la tecnología y menos por alguna parte de las personas se puedan llevar a cabo, ¿no? Y también pues innovar en nuevos productos, en nuevas formas de fabricación, en nuevos materiales. Todo esto hace atractivo a una diferente cantidad de clientes que ya no es uno solo, sino pueden ser más y poder revertir una situación adversa en cuanto a estos cambios que hemos tenido, ¿no? Entonces la tecnología ayuda precisamente a sobrellevar de mejor manera ese tipo de situaciones. Y no en vano, se estima que para este año 2020 el crecimiento de los proyectos de Internet de las Cosas aumenta en un 20% comparado al año anterior, 2019.
¿Por qué? Porque se ha notado en las industrias y en diferentes ecosistemas la necesidad de implementar tecnología para no tener que estar tan dependiente a ese tipo de situaciones que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, es una de las formas en las que ha repercutido en cuanto a las diferentes industrias. Y de ahí vienen otros puntos, ¿no? Por ejemplo, el IoT en el trabajo remoto, muchas veces nuestros espacios de trabajo ya se han convertido una norma, pues estar trabajando desde casa y pues yo creo que esto va a seguir por algún rato más. Y en la medida en que la situación no revierta drásticamente, pues se va a seguir utilizando, ¿no? Además, pues esto permite una mayor flexibilidad, ahorros de tiempo, en desplazamientos pues, laborales, tráfico, la disminución de la necesidad de estas instalaciones físicas como tal, y pues inclusive la posibilidad de disponer de estar trabajando desde diferentes ubicaciones. Esto es lo que nos ofrece el teletrabajo. Para esto, y no sé si a alguno le ha pasado lo mismo, a lo mejor ya cuando estás mucho tiempo en tu casa o a lo mejor en alguna oficina y que estás haciendo mucho uso de estas plataformas digitales para comunicarte, es que dices o ves la necesidad a lo mejor de comprar, no sé, una Alexa que me ayude como a organizarme o algún otro dispositivo, mira, este me modula la luz y puedo. Cuando buscamos un espacio donde podamos llevar a cabo nuestras actividades y estamos conviviendo con él y buscamos ser de una forma más eficiente, es que tratamos de encontrar soluciones que nos ayuden a realizar eso, ¿no? Entonces, ahí está un aumento del desarrollo de soluciones de Internet de las Cosas dentro del área del trabajo, ¿no? Hablé mucho sobre el tema de que la tecnología para reducir a lo mejor veíamos reducida nuestra capacidad laboral o los operadores en diferentes fábricas y esto se puede interpretar como que el IoT me va a quitar el trabajo, ¿no? En algunos casos. Esto yo creo que es en parte, y hay libros que hablan completamente de esto, pero también son actividades, a lo mejor estar en contacto directo con la gente, revisar la temperatura, por uno de los ejemplos que mencioné. Son actividades que en realidad ponen en riesgo a la persona que lo está haciendo y son actividades donde no necesariamente una persona quiera estar, ¿no? Entonces es más seguro generarla a través de tecnología y como esto existen muchísimas en la industria. Otro punto importante es IoT blockchain. No me voy a meter como tal en el término de blockchain en esta charla. Muchos de ustedes lo pueden llegar a conocer, a saber. Rápidamente, blockchain permite compartir cualquier transacción, información en tiempo real entre diferentes nodos, ¿no? De una cadena, de manera que sea pues de forma segura compartir toda esta información. Imaginen el caso en el cual lo que ha pasado en estos últimos meses se hubiera llevado en una red completa de información donde se pudiera compartir y que fuera información veraz y real de lo que estaba sucediendo y en base a ello poder generar estrategias completas para minimizar el impacto que pudo llegar a tener. Creo que es uno de los principales aprendizajes que tenemos en este sentido, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología creíamos que ya estaba ahí, pero utilizarla de manera adecuada y analizándolo de manera adecuada también, es donde podríamos haber tenido a lo mejor un mayor límite en el número de países afectados en general, ¿no? Entonces, este es un aspecto también importante que quería comentar. Y otro también muy sonado actualmente en las diferentes noticias y que está en boca de todos, es como el comercio electrónico también ha tenido un avance increíble en lo que es México, ¿no? Y en general en el resto del mundo. Y acá es donde también se encuentran muchos problemas, ¿no? Muchos conocimos los casos donde a lo mejor empezamos a comprar en línea y los proveedores o las compañías, tiendas, fue un dolor de cabeza enorme este aumento en las solicitudes de algunos productos, ¿no? Entonces la logística se volvió un caos, las entregas se volvieron un caos y todo esto porque no estaba preparado en sí su sistema para una subida tan considerable pues, de compras a través de medios electrónicos, ¿no? Y acá es donde entra la adopción también para almacenes, el generar a lo mejor un sensor que me identifique el stock que tengo de ciertos productos de forma automática,
algún dispositivo de localización en interiores para poder desplazar la mercancía de un punto a otro, cámaras de reconocimiento de diferentes códigos de barra, códigos QR para poder conocer cómo se está moviendo dentro de mi almacén los diferentes productos, implementar tecnologías de NFC para conocer el estado, si ya se embarcó, si no se embarcó, si era algo, a lo mejor algo que necesitaba, que era de cadena fría, tener un sensor en el contenedor para saber si en algún momento del traslado este se pudo ver afectado. Todo este tipo de soluciones que ya existían en el mercado, es donde muchas partes se busca adoptarlos, ¿no? Y es ahí donde el crecimiento del Internet de las cosas es un punto interesante para muchas, se vuelve un punto interesante para muchas industrias que pensaban que estaban bien como lo veían manejando, ¿no? De una forma más análoga y no tanto digital. Y yo creo que es ahí donde está la oportunidad para muchos de los desarrolladores, de las personas inquietas que desarrollan proyectos, el poder llevar a cabo estas soluciones, estas nuevas formas de desarrollar de acuerdo a los pains que existen. Los ingenieros, los desarrolladores son muy buenos resolviendo problemas y yo creo que este ha sido el año de los problemas, ¿no? Entonces es más que algo desfavorable, es más que nada una oportunidad, ¿no? Y de ahí viene también en el tema de salud, la telemedicina, como muchos sectores ahora con la crisis y con lo que se viene después, los beneficios que hubiera tenido poder tener todo esto ya implementado, ¿no? Entonces, va un poco más por ahí, poder desarrollar ese tipo de cosas en base a las necesidades actuales y también previniendo alguna situación similar se presente en un futuro. Ahora ya estamos alertados, ¿no? Quiero dejar antes de finalizar una frase más para tener tiempo también de interactuar con ustedes. Yo creo que la mejor manera, y esto lo dice Peter, que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad actual para poderla llevar a cabo, poder conocer lo que está pasando y crear estas dificultades en oportunidades. Y ya en base a las preguntas que ustedes tengan ahorita en el chat, poder llevar la plática ya con un poco más de interacción. Entonces, acá están mis datos de contacto. Este es mi correo, también para cualquier cosa que me deseen contactar. Estamos aquí y también en LinkedIn como Ignacio Marrón. Entonces, estoy atento acá al chat. A ver, veamos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, invitamos a la comunidad de quienes están escuchando su charla, bueno, la estuvieron escuchando, que nos quieran hacer preguntas para poder hablar con Ignacio. Y pues bueno, yo tengo un par, A un ver. montón. Oye, bueno, fíjate que algo que yo he aprendido en mi rol como tester es que aunque a veces planeas como las pruebas, o los casos de uso, ¿no? Que tú estás pensando, voy a desarrollar esta tecnología para que la usen de esta manera, pero a la hora de la implementación a veces es un problema lo de los datos, ¿no? Y tú hablabas de esta vacuna digital y todo, lo importante de la interpretación de los datos, cómo alimentas un software, de dónde vienen esos datos. Y digo, nomás por mencionarlo, yo recuerdo al inicio de esta pandemia que sacaron hasta una nota en el periódico donde dijeron, se equivocaron en los datos, y en los datos que se equivocaron es que creyeron que lo que era la propagación del virus no iba a ser una situación grave, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave en realidad sí fue por no tener correctamente la manera de ingresar los datos? O sea, al final tenía todo el mundo que mandar sus datos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es precisamente ahí, ¿no? O sea, si tienes diferentes formas de llevar a cabo este procesamiento, pues también tus resultados son distintos, ¿no? Entonces, yo creo que si estábamos como confiados en que estábamos en una era digital donde todo eso estamos conectados en todo el mundo y podemos identificar todo de una forma muy, muy veraz, pero pues te das cuenta que no es así, ¿no? Existe pues también ya los que son expertos en Big Data y todo eso conocen mucho más que a veces no es tanto los datos que tienes, sino la calidad de los datos que tienes, ¿no?
Ajá, exactamente. La calidad de los datos, ¿oyeron? Para los que son testers, también hay que probar los datos, verificar que están bien. Oye, sí, y bueno, hay algo que luego los miembros de nuestra comunidad no lo saben, pero hablando de testing en general y de industria más que nada de software y hardware, en realidad el software nada más es el 25% de la industria. O sea, el 75% está enfocado en cuestiones de IoT o embebidos, ¿no? Como mencionabas por ahí, la industria de la salud, de la automotriz. Y especialmente México es un país automotriz, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué cosas son las que yo tengo que saber como alguien que se quiere preocupar por un buen producto? O sea, que digas, bueno, si lo vas a poner a él a probar o a desarrollar, él debe de saber, él debe dominar. Pues yo creo, esa es una muy buena pregunta, yo creo que sí especializarte, ¿no? Saber cuál es tu fuerte, qué es lo que te gusta, conocer qué es lo que haces y no te cuesta trabajo estar ahí haciéndolo porque en realidad te apasiona el llevarlo a cabo. Muchos es la parte de diseño de hardware, otro de programación del firmware, otros les gusta más a lo mejor la parte de la interacción con el usuario, etcétera. Entonces, Ujú. es conocer muy bien tus fortalezas y conocer qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Va más por ahí. Y de ahí yo creo que viene una parte muy importantísima. A veces creemos que debemos saber de todo y no se vale como preguntar, ¿no? Por ejemplo, acá en el laboratorio yo estoy en una parte, pero eso de la multidisciplina, juntarte con tus amigos, que a lo mejor él es buenísimo en UX, él es buenísimo en conectividad, él es buenísimo en electrónica, ahí es donde están los proyectos buenos, o sea, poder convivir con los diferentes perfiles, inclusive a lo mejor uno de negocios, etcétera, y que cada quien identifique cuál es su fuerte y qué valor pone a la mesa, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Sí, alguna vez, ¿no? Cuando uno está más joven, porque estamos jóvenes, pero cuando estás tomando esta decisión de qué voy a estudiar o alguien te recomienda, oye, ¿crees que debería estudiar esto o aquello? Y yo creo que al principio, pues tienes que tomar, digamos, un caminito, pero vas a volverte multidisciplinario, ¿no? Tienes que estudiar diferentes cosas, tienes que combinar, cruzar conocimientos, como tú dices, involucrarte también con personas que aportan otro conocimiento o te abren otro panorama. Y si bien he visto también como tester que, bueno, no necesariamente hay una carrera de testing. Aprendes a conocer el negocio, el producto, a ver de qué otras maneras puede fallar, etcétera, y pues tienes que ir aprendiendo con varios roles. No te vas a ser tan experto en lo demás, sino en experto en testing, pero sí necesitas ese conocimiento, ¿no? Oye, y hay otra cosa. Tú hablas que hay un crecimiento en este año del 20% en IoT. O sea, ¿va a haber más trabajo o va a haber más demanda? O si yo te estoy viendo, ¿qué dirías que buscan para esta industria? Pues mira, en cuanto al crecimiento en sí se ve denotado también en los proyectos que llegan, ¿no? Tengo es el año de los problemas. Muchas industrias tienen problemas y requieren a personas o personas con aptitudes para poder resolverlos, ¿no? Y con ayuda de la tecnología. En cuanto al desarrollo de, por ejemplo, de un prototipo, etcétera, pues el testing que puedes hacer, me piden una solución que va a estar en exteriores y va a estar en contacto con la lluvia. Debo de tener en cuenta ciertas certificaciones, IP 67, 68, etcétera. Y a lo mejor en una parte de prototipado no como tal va a cumplir con la certificación, ¿no? Pero sí tenerlo en cuenta desde las fases iniciales que va a llegar a ser eso para que te puedas encontrar con menos problemas cuando ahora sí se vaya a escalar, ¿no? Entonces, a veces cuando en los desarrolladores de prototipos, de hardware, de software, etcétera, creemos que el tema de testearlo y resolverlo es ya al final, ¿no? Ya que está todo desarrollado y ahí es donde ya vamos a solucionar los problemas que tengo. En realidad va desde la concepción de la idea, conocer cuál va a ser el requerimiento esperado al final para poder ir trabajándola, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, nos piden que sea resistente al agua en algún punto. Y a lo mejor nuestros materiales, lo que vamos a hacer para el prototipado, porque se busca también que sea de bajo costo, no va a cumplir la certificación, pero le hacemos pruebas, ¿eh? Le hacemos pruebas como tal en un espacio, le echamos agua, tenemos la electrónica adentro, vemos que esto funciona, porque si en el prototipo funciona bien, ahora imagínatelo ya en una siguiente fase, ¿no? Entonces va más o menos por ahí
un punto de las pruebas que realizamos en el desarrollo de prototipos. Ujú. Sí, o sea, porque yo he visto que, por ejemplo, bueno, otras charlas o así, donde lo que dicen, tú tienes que estar preparado para saber probar y no solo el software, sino cómo reacciona a los sensores del dispositivo que porta ese software, ¿no? Vamos a suponer que alguien trae, no sé, un celular o una handheld o cualquier dispositivo, pero lo va a usar en condiciones de si llueve o a lo mejor al mar, ¿no? O hay mucha humedad y luego se descomponen. O sea, como diferentes aspectos de uso propio de la herramienta o en la agricultura, ¿no? No sé, los tractores, etcétera. Pero ok, bueno, a ver, déjame ver. No hay más preguntas del público. Dice, ¿qué tantos avances en IoT se ha tenido en México? Nos pregunta Luis García. Luis García, en agropecuario, en el sector agropecuario. De hecho, no lo mencioné, pero el sector agropecuario es uno de los principal crecimiento. Y yo creo que en México y en todos los países en desarrollo es la oportunidad enorme para llevar a cabo estas soluciones y estas implementaciones. Porque a lo mejor existen en algunos otros países muchas soluciones tecnológicas, pero ¿qué pasa? Son muy caras. Son muy caras y para el productor de las diferentes regiones del país es totalmente inviable implementar ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos en México es, con toda la creatividad que se tiene, generar soluciones que le aporten valor al productor y también esté dentro pues de lo que pueda llevar a cabo en la implementación. Entonces, yo creo que México y como cualquier otro país también de Latinoamérica, las oportunidades son enormes, ¿no? De hecho, platicábamos en un proyecto anterior por ahí donde se buscaba generar una solución y se fue a desarrollar a Estados Unidos. Pero el problema que estaba utilizando, que era un tema ahí de recursos hidráulicos o también de gases, etcétera, nunca le entendieron el problema como tal porque ese problema solo se tenía en México. Entonces, Ajá, sí. ellos en Estados Unidos nunca habían vivido ese tipo de cosas de que no sé, llega el del gas y me mueve quiere ver lo analógico, pero no quiero que todo lo pongan a la nube porque también la persona de ahí quiere ver qué es lo que está pasando, etcétera. Son como situaciones que a lo mejor estando en otros países no lo ven y solo el que ha vivido o convivido con una solución aquí en México con un problema, en realidad es que nosotros sí lo identificamos, ¿no? Entonces va más o menos también por ahí. Entonces, yo creo que es un país para poder desarrollar el ideal, ¿no? Estamos en el lugar ideal. Fíjate que yo hace 2 años sería, o año y medio, bueno, no sé, la pandemia me ha alterado mucho mi relación A del tiempo. todos. Pero yo estoy segura que fue hace más de un año, vi un evento de Bosch, organizado por Bosch, precisamente en Europa, donde ellos hablaban de que buscaban personas que dieran soluciones, o sea, no sé, tengo una idea de cómo aplicar específicamente. El evento era para autos autónomos, o sea, bueno, vehículos autónomos. Y lo que querían era, no, ya tenemos el programa con el que pues tiene autonomía. Lo que queremos es que nos desarrolles o nos hagas propuestas de qué puede hacer entonces ahora el que era el conductor en el auto. ¿Qué otras cosas lo puedes poner a hacer adentro de un vehículo? Ya no se tiene que preocupar por manejar, o sea, eso ya está resuelto. Ahora queremos saber si desde ahí va a conectarse a su estación de trabajo, ¿no? O a lo mejor se convierte en una casa móvil, o a lo mejor puede tener otro tipo de entretenimiento, ¿no? No nada más como trabajar. Pero entonces es esto, ¿no? Como también los retos o las propuestas, van también en el contexto, en la área, y muchas de estas propuestas que estaban pensando en Bosch en ese año o 2 años, pues es como para que comercialmente todavía las veamos dentro de un par de años más, ¿no? Porque todavía hay que Totalmente. desarrollarlas y hacerlas, pues. Totalmente. De hecho, ahí viene un término que es el cellular to everything, que son coches comunicados con otros automóviles pues en el tráfico como tal. Y ya si viene una ambulancia y todo, la alerta te aparece tal cual pues en tu computadora de viaje, ¿no? Entonces, todo ese tipo de implementaciones, imagínate que ya está la tecnología, pero de ahí a que todos la tengamos disponible y que esta conectividad de un coche con el otro, con el otro, con el otro ya esté habilitada, pues todavía falta, ¿no? Esa implementación. Pero la tecnología yo creo que hay avance, solo es la adopción de la misma. Y es lo que ha pasado este año, ya se busca adoptar tecnología que ya existía.
Ujú. Sí, alguna vez digo, yo a veces también comparto esto, ¿no? De si no vemos carros voladores no es porque no existan y no se puedan hacer, es porque las ciudades no están preparadas para que pasen por ahí volando, ¿no? Imagínate. Básicamente. Ok, muy bien. Dafne, ¿tú tienes alguna pregunta para Ignacio? No, más bien para decirle a Ignacio que él ya tiene preguntas en el Slack. Ya lo están buscando en el Slack. Así que date una vuelta por ahí y contéstales a tus fans todas sus dudas. Muy Sí, bien. muy bien. Pues Ignacio, ¿algo más que quieras aportar para cerrar? No, pues agradecer enormemente, por ahí estaría pendiente del Slack también para su contacto y poder generar ahí alguna conversación después de esta charla. Y pues agradecerles enormemente a ustedes, a toda la comunidad de Hands-on Testing, por la invitación, por permitirnos este espacio. Espero les haya generado valor algo de lo que aquí platicamos. Y pues con todo gusto pues, estamos a la orden ahí lo que sea que se pregunte, ¿no? Entonces, para darle seguimiento a todos y cada uno. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Pues esperamos tenerte próximamente en más eventos y nos platiques un poco más. Y es más, vayamos a tu laboratorio para ver si es cierto que haces pruebas y no fue solo charla. Sí, Te hacemos ahí un creas. workshop. Hacemos un workshop divertido ahí de Ya pruebas. dijo, ya se Y ya comprometió. amarredas. Ya amarramos. Bien no te quedó. Sí, ¿eh? Recuerden, ya les puse ahí en el chat del Zoom el link para Slack para que se metan y puedan seguir preguntándole a Ignacio y estén ahí interactuando y lo sigan comprometiendo para el workshop. Ok, muy bien. Muy Pues bueno, bien. muchas gracias. Que estés bien, Ignacio. Muchas Hasta luego. gracias. Nos vemos. Bye bye. Gracias. Bye.